en esa época estamos, si quieres te lo explico un poquito, Mm. o no sé si ya lo No, sí, conoces. sí, 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 En sí, me gusta. esa época no existía el cómic de autor en España al final de la transición, bueno, al principio de la transición, en los años 75, 77, 80. En el 80 ya empezamos, ya hay mucho ruido. Pero en esos años somos unos cuantos autores detrás, siguiendo las voces de Antonio Martín, por ejemplo, un teórico, Luis Gasca o Román Gubern, que son los que recogen los movimientos europeos, que ahí están los intelectuales franceses e italianos, que recogen, motivados por Andy Warhol antes, o sea, que lo pone de moda con la cultura pop, ¿no? Pero ya desde los años 60 el cómic empieza a tener un caché eh, para los intelectuales, empieza a ser reivindicado primero como cultura popular, pero también como arte en Francia y en Italia. Y en España no, pero en España hay unos poquitos investigadores, como los que te estoy nombrando, Luis Gasca, Antonio Martín, Román Gubern, que empiezan a recoger esta historia europea y empiezan ellos a potenciar y a dar autoestima a la creación nacional, ¿no? Y a dar autoestima a los autores a los viejos autores de Bruguera y a dar soporte y visualidad a los que están naciendo en ese momento, como son Carlos Jiménez, Luis García, El Cubri, esta gente, ¿no? Yo llego ahí, soy la aprendiza, la jovencita que llega a estos estudios bueno, yo llego de la mano de Luis García, que es mi maestro, y que me lleva a selecciones ilustradas, y ahí no hacer cómic de autor, sino ahí es trabajo puramente agencia y encargo, en el que trabajamos para Europa, para Inglaterra, para Francia, para Holanda, para Suecia, y al entrar te maravillas porque tus dibujitos, que te gusta dibujar, y tus dibujitos te los compran, los pagan y los editan revistas en inglés o en sueco, ¿no? Y te parece alucinante, pero luego en el mismo momento, que además estamos viviendo la transición, está acabándose la dictadura, la política está empezando a salir de las catacumbas, ¿no? Que estaba en España, y empieza, sobre todo los jóvenes, empezamos hay una ebullición de querer cambiar las cosas y de querer recuperar derechos y libertades, etcétera. Y como en nuestra profesión lo primero que hay que recuperar es la autoría, el poder firmar los trabajos, el que te devuelvan los originales, el tener derecho sobre las ventas. Y a partir de ahí responsabilizar. Claro, ¿qué es la autoría? Para unos será solamente cobrar royalties, pero para otros, al menos hablo por mí, lo que es trascendental de la autoría es la responsabilidad sobre lo que estás contando. Y ahí a mí me empieza a crujir el cómic romántico, que es el que a mí como mujer me han encargado de hacer, y veo que voy contra mí misma, ¿no? O sea, que lo que yo estoy dibujando, los tebeos que dibujo son contrarios a lo que yo pienso. En ese momento, en el colectivo que estoy yo, Butifarra, que trabajamos para los barrios, o el colectivo de la historieta, que antes es Bang, no, Bandera Negra, que nos reunimos alrededor del guionista del Capitán Trueno, Víctor Mora, y su mujer Armonía, nos reunimos alrededor para reivindicar el cómic, los derechos, y sobre todo para hacer una revista que nos represente y que represente a la sociedad que en aquel momento está bullendo, ¿no? Pero ese grupo acaba disperso y acaba concentrado en lo que queda de ese grupo, formando lo que luego será el colectivo de la historieta, la revista Trocha Troya, que nace bajo el patrocinio o la protección de Antonio Martín y de su revista teórica, que era BAM. Ahí
empieza el cómic de autor nacional, yo creo. Ahí empiezan los que luego serán los grandes autores españoles, ¿no? Yo de lo que tengo duda es, o sea, por lo que leí en el TVOsfera es que mencionan así como que eran ediciones realmente como prácticamente, no estoy seguro, pero como fotocopias de unas 12 páginas, como que el problema es que se ha perdido el material, ¿no? ¿De Butifarra te refieres? A Butifarra, pero o sea, la duda No, que no tengo eran fotocopias, ¿eh? era No, y revista. no se ha perdido, está recuperado por el... Mira, Ujú, ujú. Ese viene en el sí, TVOsfera, sí. pero entiendo que ese es como un compendio, ¿no? Este es un compendio, claro, pero el material, sí, a lo mejor no están los tebeos originales. Claro, los tebeos originales eran, sí, claro, comparado a cómo es la edición ahora, era malo. No eran fotocopias, era impreso, Ah, ok, pero ok. era impreso, pero no era la edición que se hace ahora. De todas maneras, era una revista impresa, cosida, bueno, cosida con grapada, que se vendía, que la repartíamos luego además nosotros también. Y esto, todo el material que haya, está en el Archivo Histórico de Barcelona. Se repartía con las asociaciones de vecinos. No, Órale, no, no, no se vendía. eso no se vendía. De hecho, Órale. había algún patrocinio, había algún pequeño patrocinio que, que cubría los gastos de impresión, de esa impresión mínima, ¿vale? Pero, pero el trabajo nuestro era todo era voluntarista y era pues eso, reunirnos con la gente. Has de pensar que en ese momento las asociaciones de vecinos no habían existido. Entonces, en ese momento eran alegales. O sea, se Ok. empezaban a formar, pero eran como grupos subversivos. Ujú. Entonces, eran alegales. Y entonces contactaban con nosotros, nos pasaban sus problemáticas, de lo que necesitaban que se difundiera, nosotros hacíamos las historietas y luego se las llevábamos impresas y las repartíamos por otros sitios también, ¿no? Les dábamos difusión, ¿no? Butifarra. El Trocha es otra cosa. Ok. Trocha Troya era una revista normal, era una revista de kiosco, Ok. digamos, ¿no? Ok. Y esa la hicimos haciendo una cooperativa. Fue la Ya. primera cooperativa de autores que Ah, estábamos abriendo. ujú, ujú. Por eso yo digo que creo que ahí empieza todo un camino para el cómic nacional, para el cómic español, porque no había ese mercado, había un mercado infantil de tebeos de Bruguera para niños, pero no había un cómic adulto, no existía eso. Entonces, a partir de ahí y del trabajo nuestro y de algunos otros colectivos, undergrounds, por ejemplo, aunque nosotros también éramos underground, es decir, pero undergrounds en el estilo, en el sentido americano del término, norteamericano del término, ¿no? Eran el Víbora, o bueno, antes el rollo enmascarado es la previa del Víbora, ¿no? Y ellos y nosotros son, pero ellos y nosotros son los que empiezan a generar eh, la proliferación de autores, de grupos de autores que hacen revistas, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, empiezan a salir también los editores o los agentes, Tutén, por ejemplo, porque Tutén ya con ellos Tutén ya pone dinero con el Víbora, con el rollo enmascarado, ya es patrocinador, digamos, ¿no? Eh, luego Rafa de Norma saca, o sea, otro agente de Norma, ahora Norma Comics, Ujú. Norma Editorial y la tienda de cómics, antes que nada era agente de los dibujantes también. Trabajaba con Tutén, se separó de Tutén y hizo su agencia. Y este agente, enseguida, cuando empezaron a promocionarse las revistas hechas por autores de aquí, o sea, la autoría, entonces sacó El Cairo.
y empezaron a sacar, Tutén siguió sacando otras revistas, salió Metropol, a partir de ahí empezó lo que se llamó el boom del cómic. Pero el origen está en eso, y no solo de las revistas, porque ese grupito primero, nosotros, no solamente hicimos esas dos revistas primeras y luego estuvimos en otras, sino que estábamos en los orígenes del primer sindicato de dibujantes, estábamos en los orígenes del primer salón del cómic, en todas las movidas, todas las actividades que generó el Club DIN antes de tener el sindicato. O sea, antes de que hubiera nada, ni salón del cómic, ni sindicato, ni nada, lo que hicimos fue asociarnos en un Club DIN, se llamaba, en el que se montaban charlas, conferencias, abogados para consultar derechos, era una previa a una asociación profesional, ¿no? Y toda esta movida, que es la que empezó a dar entidad a los autores, a dar como la autoestima suficiente para exigir un respeto a los editores y en el mercado, pues empezó a generar así, ahí en ese momento. Y en concreto en el colectivo de la historieta, Antonio Martín tuvo, bueno, en todas estas cosas, Antonio Martín era un crítico, investigador, historiador, llámale como quieras, un intelectual, un teórico, que desde antes de que yo tenga noción de nada, él ya está investigando. O sea, de hecho, todas las tesis doctorales que yo creo que se han hecho en España sobre el cómic se basan en principio en muchas más cosas, pero en principio en los libros de Antonio Martín. Quiero decir, porque Antonio y Luis Gasca, porque Luis Gasca y él son los primeros escarbadores, también Vázquez de Parga, pero vamos, Antonio Martín me parece que es fundamental en esto. Y Antonio Martín además protegió a muchos autores en el sentido de que a nosotros nos dio la cobertura legal para salir con su sello, BAN, fue cooperativista con nosotros, o sea, es decir, estuvo dentro de la cooperativa y trabajó en los consejos de redacción con nosotros, escribió artículos, estuvo trabajando con nosotros siempre ahí. Y después, ya si hablamos de la trayectoria de Antonio, como siempre ha estado relacionada con el mundo del cómic, ¿no? Y siempre ha favorecido el prestigio del medio, ¿no? Siempre ha intentado elevar el prestigio y confortar a los autores, aunque también como editor en algún momento haya tenido problemas con algunos autores, lógicamente, porque ha sido editor muchos años, ¿no? Pero vamos, en ese momento y en el colectivo de la historieta, era un editor que nos dio, un editor de una revista no comercial, que era una revista teórica, que nos dio cobertura y que luego era un cooperativista como todos nosotros, o sea, no tenía un mando, no tenía mando, era uno igual, era un igual, ¿no? Que trabajaba codo con nosotros. En el cómic español, por ejemplo, ni aún hoy hay una infraestructura buena, profesional, industrial para este medio, ¿no? Ni aún hoy. Porque o se coge como elemento de negocio y entonces se mira muy a corto plazo. Nunca se ha creado un mercado realmente, y entonces se queman etapas, se compra material ya hecho en otros países que entonces sale muy barato. Cuando los autores recuperamos los derechos, porque toda esa lucha dio fruto y recuperamos nuestros derechos y por ley, y tuvimos sindicato, el sindicato duró 2 días porque acabó todo el mundo peleado, pero hubo ese inicio. Y sí que se recuperaron los derechos, la firma, los originales y el precio por página. Cuando se recuperó el que teníamos derecho a cobrar un precio por página decente, entonces la siguiente enseguida fue que es que éramos caros.
resultábamos caros, claro. Entonces ya no es una cuestión de derechos, si es que, claro, el editor compra material extranjero porque está refrito y le sale muy barato. No tiene que invertir en una producción, pero claro, cuando no invierte en una producción, no está regando o sea, no está creando un mercado, está en manos de lo que venga de fuera y de la moda que venga de fuera. No está creando, el país no está creando un mercado sólido para su cultura, que es lo que, si es un arte y es un tema como la literatura, como el cine, como la fotografía, como la pintura, pues tiene que tener un mercado, pero los mercados no salen de la nada. Los mercados se trabajan y se hacen. Pero si cuando vas a hacer un mercado lo que piensas es en el negocio ya hecho, no, el negocio hay, o sea, está bien hacer negocio porque todo el mundo tiene que vivir, pero no puede tapar la creación. La creación se ha de producir, como el cine, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. La creación se ha de producir y ha de tener una vía posible y una puerta posible de salir. Y eso en España también sigue siendo un hándicap, porque donde hay y donde crece es en las editoriales pequeñas, en los editores vocacionales, en los autores vocacionales, y todo se va... y por supuesto dices, bueno, entonces no puedes vivir del cómic. Hombre, yo he vivido toda mi vida de esta profesión, pero no del cómic de autor. Okay. Es decir, además de hacer muchas otras cosas relacionadas con el dibujo, relacionadas con lo comercial, relacionadas con la ilustración, relacionadas con el mundo, ¿no? O sea, incluso con la realización editorial, he estado en todas las... yo saqué en Editorial Planeta, fui la realizadora del primer manga en España, que fue Bola de Drag y Dragon Ball, y toda esa línea manga la empecé yo, pero que estaba trabajando como realizadora técnica, además de dibujar y además de hacer. Entonces, quiero decir, es una profesión en la que, como no ha existido bueno, he hecho dibujos animados, he hecho películas, he hecho series de dibujos animados, de todo lo que tenga que ver con la profesión, porque exactamente lo que es el cómic, el lenguaje del cómic sí, porque lo utilizo en ilustración y lo utilizo de otras muchas maneras, pero el mercado del cómic es muy pequeñito y da para poquita cosita, ¿no? Okay. Sí, Si sí, sí. además eras feminista en ese momento y te A eso tenías iba. que colar dentro de las revistas que tenían un discurso muy concreto, aún más difícil. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está y se ha abierto el espacio. A ver, en el tótem especial mujeres, bueno, empiezo por otra parte. Claro, especialmente en esa época, pero sigue todavía esto, muchas feministas, pero hay que hablar de los feminismos, porque no es un feminismo, sino eso es una lucha de una opresión general a la humanidad en la que también los hombres son víctimas, pero las que están más perjudicadas son las mujeres, pero dentro de las mujeres también hay muchas diferencias, no somos iguales las mujeres somos muy diferentes, entonces hay muchas voces, pero hay muchas voces que han sido silenciadas. ¿Qué pasa en algunas posturas en esa época, estoy hablando? Que las podemos encontrar ahora también, pero para entendernos, desde esa época hay una postura que dice: no es que los hombres no puedan hablar ni puedan ser feministas, pero quien tiene que llevar la voz cantante en este tema han de ser mujeres, porque durante 2000 años, para los católicos o cristianos, pero muchos más para el resto de la humanidad, la voz cantante la han llevado los hombres. Entonces, es una voz patriarcal. No quiere decir que todos los hombres sigan esta ideología, porque es una ideología que nos marca a todos, pero sí que han sido
las mujeres las más perjudicadas dentro de esta historia y más, sobre todo, más ignoradas sus voces. Por lo tanto, ellas dicen, no, hay una serie de cosas que no son flagrantes, pero que sí que nos encontramos, pues que acostumbrados a que las mujeres no hablen, pues cuando hay una reunión y hay un hombre, acaba llevando la voz cantante o acaba sintiéndose en la necesidad de darnos soluciones o acaba, y con lo cual coarta, coarta el discurso o el debate entre nosotras. Eso era un discurso que en aquel momento era muy, muy vivo. Hoy no solo es eso, sino ya es entre nosotras mismas, es decir, hoy los feminismos tienen mil caras, desde el transgénero, las subalternas, las identidades nómades, en fin, hay miles de posturas dentro del feminismo y los feminismos lo que son es un debate. Es un debate en primer lugar entre mujeres y luego entre todas las personas, ¿no? Porque los hombres tienen que estar también con nosotras ahí, tenemos que luchar juntos, pero lo primero que hay que hacer es reconocer el punto de partida que no es el mismo, que no partimos de... Hay tropecientos años de historia que a vosotros os da un background y a nosotros nos lo ha quitado. No existimos. No existimos en la ciencia, en la historia, no existimos en el cine, no existimos en el cómic y así vas buscando y no existimos, ¿no? Existimos como madres y en un sitio privado y escondido y el último para hacer una poesía las primeras, pero para cuidarnos las últimas, porque las cuidadoras suelen ser también las mujeres. En ese sentido es cuando la voz masculina se pretende, en el feminismo se pretende que sea de segunda, no sea la primera. Pero por otro lado, en el cómic de autor, lo que ocurre ahí, o sea, en la medida en que en el cómic, y hablo por España, pero creo que ha pasado en general, todo el discurso clásico y normativo venía de una voz masculina a otra voz masculina, era un diálogo entre hombres, y las mujeres no teníamos ese espacio. De hecho, cuando empezábamos a dibujar y se nos dejaba un poco de espacio, se decía, pero el guión ha de ser de un chico, porque entonces el tema ya no será el vuestro, ¿no? Entonces, nosotras reivindicábamos que no, que fuera nuestro tema. Eso es una cuestión, y la otra es que tú con compañeros te puedes entender muy bien y entonces con un guionista formas equipo, que no es hacer un guión de encargo, no es que este señor haga un guión, o no es que un agente te dé un guión que está aceptado porque es masculino y tú lo dibujas, sino que tú con otro compañero discutes el tema del que quieres hablar. Obviamente te afecta a ti fundamentalmente si hago un guión sobre la violación con Felipe Hernández. Él me pregunta qué quieres decir sobre esto, porque soy yo la que tengo que decir cómo hablo, desde dónde me sitúo, qué posición tengo, si me pongo como víctima, si no quiero el victimismo, cómo utilizo y él colabora conmigo en hacer sobre mi idea, hacer ese trabajo, ¿no? Y así hacemos con Felipe. Claro, yo he trabajado en equipo con muchos, bueno, con muchos no. He trabajado con Felipe, he trabajado con Andreu Martín y he trabajado con algún otro guionista que en este momento no recuerdo. Bueno, sí, con el equipo Butifarra, pero que era los guiones, éramos solo dos chicas, o sea que la mayoría eran guiones masculinos, pero los discutíamos todos previamente. Esa es la diferencia. No es que sean un hombre o no, es que su criterio esté sometido al nuestro también. O sea, no sea el nuestro sometido al guión, al marco conceptual masculino general, ¿no?
Que haya como un diálogo, ¿no? O sea, por Claro, una chance de claro que diálogo sobre el trabajo. si reconoces, si partes de enmarcar la situación en que nosotros vamos con retraso, digamos, que nos falta toda una serie no es que vamos con retraso, es que tenemos una posición asimétrica, digamos, entonces nos falta todo un equipaje de haber dicho cosas, pues bueno, una vez reconoces eso, y permites que eso salga, ahí luego discutimos y hablamos y hacemos, porque tú también, el compañero, reconoce también ahí todo lo que a él le afecta mal eso, porque es que el machismo afecta mal a los dos. La primera víctima, en México lo veréis clarísimo, con los feminicidios, lo tenemos, a quien afecta primero es a quien afecta, pero no me dirás que no afecta a sus padres, a sus hermanos, a los que las quieren, ha de afectar a todo el mundo, ¿no? O sea, habrá quien, incluso afecta al que se ve envuelto en ese horror que le obliga a ser un monstruo, ¿no? Que le obliga a ser un personaje. Es decir, la ideología machista nos perjudica a todos los seres, a todas las personas. Pero hay que Bien, reconocer que hay que partir de una desigualdad, simplemente eso, ¿no? Yo le digo, y eso lo digo a mis alumnas y lo digo también a las autoras jóvenes, lo hemos comentado y tal. En primer lugar, si es una moda, pues bienvenida sea y la aprovechamos, porque hemos tenido poco foco. Por lo tanto, hay que utilizarla. Lo que es cuestión nuestra, hacer que se quede, que no se quede en moda. Y lo que es cuestión nuestra es que no se frivolice, ok. que no, que o sea, yo cojo el espacio, pero ahí coloco el contenido. El espacio podrá querer ser utilitario, oportunista y frívolo, pero yo soy la que le tengo que dar, lo tengo que usar de manera coherente, pero lo tengo que usar, porque si no, no sería visible. Si no hubiéramos hecho especiales de mujeres, si no hubiéramos hecho mesas de debate feminista, si no hubiéramos hecho manifestaciones, si no hubiéramos hecho nada de todo esto, no nos verían aún, todavía estaríamos sin ser vistas. Por lo tanto, hay que utilizarlo eso. Lo que pasa es que no hay que consumirlo, hay que utilizarlo para crecer y hay que utilizarlo para explicarnos, y hay que utilizarlo para abrir y concienciar a todo el mundo, ¿no? Por un lado. Y del feminismo radical, ha de estar, como en todas las ideologías, hay de todo. ¿Me explico? Y muchas veces el feminismo radical hace de punta de lanza que abre nuevas perspectivas. Suele ser una vanguardia. O sea, si tú ves a las chicas rusas, por ejemplo, manifestándose con las tetas, ¿no? Y de repente dices, bueno, tampoco hace falta hacer eso. Bueno, no hace falta, pero mira, han dado una visualidad y han puesto de manifiesto unas situaciones que son muy controvertidas, ¿no? Y eso a todas las mujeres nos beneficia y a los hombres también, porque todo lo que avance en, en, en replantearnos las relaciones como están montadas hasta ahora, nos beneficia a todos, nos permite debatir. Bueno, pues es que no dejan hablar, por ejemplo, tú me dices, es que no dejan hablar a los hombres. Bueno, yo intento explicarte que aunque yo siempre dejaría hablar a los hombres, si hay alguien que no lo deja, es porque se ha sentido tan castrada en alguna situación que no quiere, que quiere hablar ella sola ahora por un rato. Pues hay que dejarla, necesita eso, por un lado. Y por otro, a ti y a mí nos hace pensar en eso, nos hace pensar qué situación hace, qué situación ha tenido que haber para que, eh, mm, es decir, a mí ahora me puede molestar que no me dejen hablar, pues resulta que es que llevan sin hablar tropecientos años.
desde toda la historia, no han aparecido, es que no han de demostrar continuamente 2 veces, 3 veces, 4 veces cada día que no son tontas, que son científicas tan buenas como, o tan mediocres como tantos científicos. Me explico, o sea, claro, el tener que demostrar continuamente todo eso hace que algunas digan, bueno, pues quiero exigir eh, hablar solo desde mi tribuna para que se me oiga sin mezclar, porque también ha pasado muchas veces que hombres protegiendo han robado el protagonismo y se han llevado el premio a casa, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas forman la historia de las mujeres y las situaciones que parecen radicales siempre hay que buscar por qué, ¿no? ¿Por qué? Y en general encontrarás que hay una opresión que la justifica. Por lo tanto, las radicales no han de ser generales, pero nos hacen reflexionar y abren paso, abren puertas a que no se fijen estatus, ¿no? Ya lo tenemos arreglado. Ahora ya las mujeres ya están libres, no, que va, ni mucho menos. Ni las mujeres somos ya libres ni los hombres. Tenemos todavía un montón de cosas que arreglar para nuestra vida. Y una cosa también, que ahora me vuelvo para atrás de toda la teoría esta, el especial mujeres en ese momento se hacía porque aquí no habían autoras públicamente. Entonces, en Francia y en Italia, no, en Italia no, en Francia se hizo eh, un, una publicación, o sea, los humanoides asociados, Pilot y bueno, el grupo humanoides, el grupo editorial Humanoides Asociados editaron para las chicas que tenían, que trabajaban allí con ellos, que existían, aunque editaron una revista que se llamaba Ananá para ellas. Aquí ellas que digan lo que quieran. Y entonces salió Claire Bretécher, Chantal Montelier, Nicole Clavelou, bueno, Kelec, hicieron Ananá. El editor Roberto Rocca, italiano, que vino a España y trajo Totem, cuando aquí no había prácticamente nada, claro, venía cargado con todo el material extranjero. Y como conocía a Nana, pensó, hombre, aquí hay autoras. O sea, publico el material de Ananá y busco autoras españolas y de repente nos encontramos publicando al lado del Montelier, que no las conocíamos, ¿eh? Y dándonos cuenta de que además decíamos cosas muy parecidas, sin tener un contacto previo ni pertenecer a una tribu ni a un club ideológico ni a nada, ¿no? Y muy reconfortante sentirnos empoderadas, ¿no? Con que tenía sentido lo que estábamos haciendo. Y ahí seguimos. Mi intención, que te la he explicado un poco antes con respecto a mi tesis, es mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral parte de la constatación. Mira, en el tótem especial mujeres que has conseguido tener, verás que hay un artículo mío que se llama Mujer, objeto y sujeto del cómic. Ahí empieza la búsqueda de por qué, ahí me empiezo yo de una manera ingenua a preguntarme por qué las mujeres no estamos representadas realmente en el cómic. ¿Por qué si queremos disfrutar con una historia nos tenemos que travestir y tenemos que ocupar el papel del héroe? Porque como mujeres no tenemos más que espacio, o en el cómic romántico tenemos un espacio de cumplir las funciones del rol femenino que no nos interesan hace tiempo y que además no tienen ningún interés porque son todas siempre igual, se acaban la boda, buscan novio, se acaban la boda, te peleas con tu amiga que te lo quiere quitar y aquí ya está, no hay más. Cuando pasas al otro cómic, al cómic de aventuras, de ciencia ficción, de terror, etcétera,
no existes. O sea, existen unos cuerpos que de repente se hacen enormes, pero que son... no te puedes identificar en ese personaje porque ese personaje es el premio para el lector, pero para ti no. Entonces, te has de identificar con el protagonista, que es el que hace cosas y el que vive aventuras y disfruta, o tiene una vida interesante, o es el Corto Maltés, o es el Capitán Trueno, o es en fin. ¿Y por qué cuando nos representan, ese cuerpo que nos representa, por qué no nos representa? ¿Por qué cuando es una superheroína tiene que ir con unos tacones y con unas, con una ropa nada adecuada a la aventura? Y todo lo contrario. ¿Por qué tiene esa desventaja tan enorme que luego en la vida normal se traduce en que cuando una mujer es ejecutiva tiene que, además de ser la mejor abogada y la mejor no sé qué, tiene que llevar una estética perfecta y tiene que llevar sus tacones y sus pestañas postizas y su maquillaje y su sello de clase bien marcado? Es lo que pasa con las superheroínas, ¿no? Trabajando doblemente y que no se vea porque el jefe siempre son los otros, ¿no? Entonces yo ahí sobre todo me preguntaba que era muy artificial todo eso, ¿por qué no nos podíamos identificar? Eso a lo largo de los años y de encontrar luego que no teníamos espacio, que no teníamos voz, etcétera, etcétera, me lleva al final a, a hacer una tesis, a investigar y descubrir, ya eso antes de empezar la tesis ni nada, en en el 88, con Felipe Hernández Cava, comisariamos una exposición que se llama Papel de Mujeres, en la que vamos atrás a rescatar si había mujeres. Hasta ahí éramos las tres chicas del cómic. Las chicas del cómic éramos tres. Ni Nuria Pompeya estaba contada. Éramos Montse Clavé, Marica Vila, que soy yo, y Mariel Soria. Éramos las chicas del cómic. Y ahí y empezaban a llegar, siguiendo nuestro estela, Laura, María Colino, empezaban a apuntar por ahí otras, Ana Miralles, empezaban a apuntar otras autoras. Pero las chicas del cómic éramos nosotras tres. A partir de ahí tiramos para atrás y encontramos pues un montón de autoras. Yo descubro a Nuria Pompeya, descubro a Rosa Galcerán, a María Pascual, y hacemos una retrospectiva buscando unas cuantas autoras, las que encontramos, que son de cómic femenino, a excepción de Nuria Pompeya. Y también lo unimos y ya buscamos un hilo para unirlo con estas que te acabo con María Colino o con Laura, ¿no? O sea, hacer un hilo conductor. Porque eso al final de mi tesis, y ya para no enrollarme tanto, mi tesis lo que pretende, en primer lugar, es explicar por qué ha sido un diálogo masculino, comprobarlo, porque una cosa es que yo lo sienta y otra cosa es comprobarlo con el análisis del trabajo, de las obras, y comprobar cómo se trata, cómo es un discurso masculino a través de cómo se tratan los cuerpos femeninos en el cómic y su presencia y la falta de voces femeninas, pero después, inmediatamente después, comprobar que las voces femeninas estaban ahí, han tenido siempre menos espacio y menos traducción, pero estaban. ¿Y por qué quiero recabar que estaban? Porque si no, las mujeres siempre somos una excepción, somos aceptadas como una excepción y no tenemos un discurso con el que dialogar. El arte dialoga tiene referentes, dialoga, y por eso permanece, porque puede dialogar o discutir, pero tiene un referente con el que se encadena y permanece. Y las mujeres no tenemos eso en ninguna disciplina. Y eso es lo que estamos intentando construir. El hilo conductor entre las republicanas y las últimas autoras que salgan hoy. Eso es lo que se suele decir cuando se habla de una mujer, pero porque no hay más remedio, porque se te ha puesto delante y dices, bueno, hay que hablar de esta mujer. Bueno, es que es excepcional. ¿Qué es lo que pasa con las superheroínas? La superheroína es una mujer que está ahí porque es excepcional. No está ahí porque ahí hay hombres y mujeres, sino que hay hombres y una mujer que es excepcional.
¿no? Eso hace que las mujeres excepcionales sean vistas muy mal por las otras mujeres, porque es como tú no puedes, ¿no? Es un... Dicho esto, si realmente se creyera que una mujer es excepcional, o sea, está muy bien decir que una mujer es excepcional si es que lo es, por lo que sea, pero sobre todo lo que hay que hacer no es si su mujer, si esta mujer es excepcional, sino si su trabajo, su obra es excepcional. No, esta mujer es excepcional. Porque normalmente cuando se dice, que es lo que se dice, esta mujer es excepcional, mañana esta mujer se ha tirado a la basura y ya no se vuelve a hablar de esta mujer. Entonces no era tan excepcional. O somos tan excepcionales que tiramos a la basura la calidad posible de las mujeres, ¿no? De hecho, lo que las mujeres estamos muy cansadas en el cómic sobre todo de ser como el Guadiana, bueno, esto es un dicho de español, no sé si, que aparece y desaparece, es un río que no tiene una trayectoria visible, sino que sale, desaparece, vuelve a salir, ¿vale? Pues las mujeres españolas, hay autoras, por ejemplo Ana Miralles, que siempre lo dice, lo malo que tenemos es lo de la excepcionalidad, porque cada vez, o sea, cada vez que porque te reconocen en algún sitio o lo que sea, hay que hablar de ti. Bueno, es que esta mujer es excepcional. Pues si soy excepcional, ¿por qué no has hablado de mí cada día desde la otra vez? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, vale más no ser excepcional, pero ser cotidiana. Claro, Y claro, que cada día hablen de ti. Bueno, hablen de ti, no. Es que trabajo. además lo mejor es que no han de hablar de ti, han de hablar de tu trabajo, han de analizar tu trabajo y han de tener presente tu voz, lo que tú aportas, ¿no? Y eso es lo que ha de ser. Yo creo que, de hecho, yo creo que todo lo que hacen las mujeres en territorios inhóspitos, como son los territorios en los que son una gran minoría, todo lo que hacen las mujeres en territorios inhóspitos es excepcional, porque tú no sabes lo que cuesta hacerlo. Cuesta un montón. Digamos, el cómic es difícil, pero para las mujeres lo ha sido mucho más. Poniendo además que las mujeres además han llevado toda otra carga de, sin la aureola de la profesión que dice, no, dejarlo tranquilo, que está trabajando porque está creando la historieta, ¿no? Las mujeres la hemos creado a base de quitar horas a todo y con el bocadillo del niño al lado, ¿no? O sea, entonces, como cuesta un montón, por supuesto considero que cualquier cosa que ha conseguido una autora, en el cómic en concreto, pero te diría una directora de cine, te diría una directora de orquesta, imagínate una directora de orquesta o la literatura también, lo que pasa es que la literatura lleva muchos más años peleando, ¿no? Pero todo lo que consiguen es excepcional, pero es excepcional por el esfuerzo que cuesta y por lo que cuesta además tener que explicar a los compañeros, al público, a los editores, que estamos trabajando con ese hándicap y que cueste tantos años entenderlo. De hecho, si socialmente cuesta tanto explicar que nos están violando y que nos matan, cuesta tanto explicar lo que hoy la historieta que publiqué en el 77 o 78 sigue siendo actual. Imagínate todo lo demás. Pero claro, cuando máximo se acepta el feminismo es con el drama. El drama, sí, claro, es que... No, el drama es el resultado final. El feminicidio es el resultado final. Pero para que no pase el feminicidio hay que cambiar la cotidianidad, hay que cambiar las relaciones personales, hay que cambiar el metro cuadrado, hay que cambiar las profesiones, hay que cambiar todo eso. Y eso es lo que pretendemos algunas. Más que nada por supervivencia, ¿eh? De hecho, quiero decir, por supervivencia eh, generacional. O sea, yo necesito traspasar una lucha y que no sea lucha, sino que sea práctica de vida a mis amigas jóvenes, ¿no? A mi nieta, a mi hija, a mi,
Es que no sé, eso es como si me dijeras el primer, el primer autor que en México, pongo por un ejemplo, aborda el cómic como algo literario o como algo pictórico, hay que juzgarlo por si ha conseguido realmente hacer una gran obra, o hay que juzgarlo porque es el primero que se ha atrevido a romper ese tabú y a empezar a iniciar un camino nuevo. Yo lo valoraría por esto último. Órale. ¿Me explico? A una mujer la valoraría también si es la primera que ha roto un... Por ejemplo, en España el techo de cristal era que las mujeres hacían cómic romántico, no hacían cómic de autor. Bueno, de hecho nadie hacía cómic de autor, pero cuando empezaba el cómic de autor, pues eran hombres, era todo era masculino, ¿no? Entonces, que te atrevieras a entrar en el territorio masculino y hablar de cosas que no tienen, claro, ¿quién va a juzgar si lo que hacemos las mujeres, por ejemplo, en un territorio absolutamente inhóspito? Porque es un pensamiento masculino, patriarcal, y al decir patriarcal quiero decir que está cargado con los estereotipos. El cómic es un generador de estereotipos, ¿vale? Entonces, el discurso del cómic ha estado cargado de ese pensamiento. Y es un pensamiento que además, como ha sido favorable a los chicos desde pequeños, les ha dado un escape, les ha dado una aire, les ha permitido imaginar, les ha permitido tener aventuras, les ha vendido el tipo, el machismo sin, digamos, por debajo, sin filtro. Y en general el cómic el público de cómic es un público, eh, viene ahora, empieza ya a ser más femenino, pero hasta ahora, hablemos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es bien masculino y bien adolescente tardío, o sea, una adolescencia que se arrastra, porque tiene que ver con la emoción, con los sentimientos de la adolescencia y con los sentimientos del punto aquel en el que quieres crecer y comerte el mundo, del romanticismo. O sea, se hablaba de cómic romántico para las chicas y en ese cómic solo nos enseñaban cómo pescar millonarios, ¿no? O cómo pescar un marido con una buena carrera y un coche bonito. Pero el romanticismo, lo que digamos, los códigos del movimiento romántico son los que alimentan al público del cómic, porque es el hombre frente al mundo, frente a la aventura, frente al universo, el héroe solitario, el perdedor, en cada tipo de territorio, ¿no? Entonces, eh, en todo ese mundo, sobre todo el romanticismo, vende el machismo de una manera en la que nosotras quedamos fuera para ser el motivo de la aventura, pero no tener ningún papel. Pero los hombres es difícil para ellos verlo esto, porque, porque ellos tenéis el protagonismo ahí y tenéis aventura. Y eso se liga sobre todo en la infancia y adolescencia a, a los, a lo más bonito de la juventud, ¿no? A la emoción, ¿no? Entonces, el público del cómic es un público convencido en ese patrón, y cuesta mucho hacerlo salir de ahí y entender que eso es bonito, pero que le faltan, o sea, que hay unas orejeras ahí que no, ¿vale? Y nosotras, tú dices, voy a... Claro, y además ese público pequeño que luego ama el cómic se hace crítico, se hace autor, si sabe dibujar o sabe si es creador, o se hace crítico, o se hace teórico, o se hace investigador, o se hace editor, y es jurado, y es el que tiene al final la voz cantante sobre quién es bueno y quién es malo y quién tal. Y llega una autora y durante mucho tiempo no se le ha dado ninguna importancia a una autora, porque además ni se ha entendido lo que decía, porque no entraba en el discurso genérico, general.
no genérico, sino general. A partir de ahí hay un momento que ya se pone de moda o la presión de las mujeres hace que exista una necesidad de luchar por el movimiento igualitario y de repente, bueno, pues si organizamos un evento tiene que haber una mujer y se pone una mujer, la que sea. Y entonces viene la crítica y dice, bueno, pero la que sea, ¿por qué? ¿Por qué es mujer? Pues entonces habrá un hombre que es más bueno. Bueno, tantos hombres más malos hay y están en todas partes, pues que haya una mujer, es que si no, no sé si me explico, tendría que haber. Tendríamos que poder tener esa distinción, pero es que no habéis dejado espacio para desarrollar los discursos y de hecho lo que hace una mujer entrando ahí, que no será la mejor ni la más buena porque no la habéis escogido así, sino la habéis escogido en el, no digo tú, en el último momento y por oportunismo, no habéis pensado, vamos a buscar qué mujer, no, habéis dicho, a ver, una mujer, venga, esta que está aquí, ¿vale? Pero esta que está aquí le ha costado mucho estar aquí también. Y esa tiene que aprovechar ese espacio y tiene que hablar. Y los demás creo que tienen que respetar ese espacio porque simplemente estando está aportando algo nuevo, está abriendo una visión, ¿no? Claro, de hecho, eso es en lo que están luchando. Bueno, yo lo veo en el cómic español, que quiero decir, hemos pasado muchos años luchando muy poquitas, pero en el momento en que las nuevas tecnologías nos han dado medios y nos hemos asociado, es que la fuerza es imparable. Pero es imparable no porque queramos, yo no hago nada, yo solamente hago mis discursos, mis charlas y tal, pero quiero decir, veo las nuevas autoras con esa fuerza, con esa autoestima, con esa seguridad, esas ganas de trabajar y de comunicar, que ellas abren ese camino. Pero es que lo abren igual igual que Hugo Pratt empezó a abrir el suyo. No es que tengas que decir es más bueno Hugo Pratt o es más buena Laura Pérez Bernetti, ¿no? Son discursos diferentes. El primero que vio a Hugo Pratt romper el dibujo que hacía, que antes que era el sargento Kidd, que era más convencional, el primero que lo vio romper para hacer el corto maltés, tuvo que educar a un público para que aquello gustara. Tuvo que tener el espacio para poder, cuando Moebius cambió de, de, de Jean Giraud a Moebius, lo mismo. Ese espacio, no solo en el profesional han de haber mujeres y en el espacio de la investigación han de haber mujeres. En el espacio del arte, porque una cosa es la artesanía convencional, la que hace el estilo comercial de siempre y hace tebeos según un patrón, y otra cosa es el artista que investiga y que quiere experimentar y que quiere hacer nuevas propuestas. Y en o esta, yo voy a hablar en femenino, en esta lo que lo que hay que mirar es la propuesta, no es decir, hay que mirar más allá de la historia, qué caminos abre, qué propuesta subliminal tiene, qué metalenguaje utiliza, qué nos está ofreciendo, ¿no? Yo creo que te lo he dicho, o sea, para mí yo soy de la generación del experimento, ¿me entiendes? Sí. La generación que nace en los 70 lo que busca es experimentar, mezclar, buscar cosas, buscar propuestas nuevas, eliminar límites, hacer sinergias entre medios y lenguajes, sobre todo estudiar los lenguajes y ampliarlos. Entonces, para mí, cualquier trabajo que eh, intente que intente este experimento con
sabiéndomelo comunicar, quiero decir, dándome alguna, no digo que me lo tenga que comunicar del todo, porque cada uno, el espectador forma parte de esta obra, ¿no? Y es lo que tú ves hasta donde quieres ver, pero siempre que me dé realmente un contenido a buscar, que haya un contenido a buscar nuevo y que me pueda abrir una puerta, eso es lo que a mí me hace valorar un trabajo, perfectiblemente esto. Pero por otro lado, también la sencillez, también la sencillez comunicativa emocional, también un trabajo que simplemente lo vea y me llegue a la piel, eso también es algo que aprecio. O sea, son, ¿sabes? Son dos cosas. De hecho, yo tengo varios estilos y uno, el roto, que es expresionista, pretende ser aquel que cuando te llega te asusta o te hace reír o te hiere, porque es la línea rota lo que trabaja. Y otros son, por ejemplo, como la moderna secreta o reflejos, tienen ya un metalenguaje, tienen varias capas de propuestas, tiene una confluencia de lenguajes diversos, tanto cinematográfico como de texturas editoriales o de dibujos simplemente, mezclando el grabado, mezclando técnicas y lenguajes, ¿no? Ahí esa es otra de las cosas que me interesan, pero que en los trabajos ajenos busco. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo rápido, de Luis García, Nova 2 es lo que es, bueno, me gusta todo, ¿eh? Pero Nova 2 me parece el sumum de la búsqueda, ¿no? O sea, de la búsqueda de un lenguaje nuevo en el cómic, que no es visto nunca, no se ha visto nunca en el cómic. Y no solo por los lenguajes gráficos, sino por el contenido, por la mezcla de, de contenidos psicológicos, sociológicos y culturales que introduce en su guión, ¿no? Te digo que lo que pasó, ahora está volviendo. Mira, yo el día 30 doy un premio, el premio es el sexto premio de Cómic San Martín, que es un barrio que lo dan el ayuntamiento a las escuelas. Y es de cómic, que hacen los concursos de cómic de los alumnos, o sea, que son los alumnos los que están trabajando sobre temas súper, además trabajan mucho el género, ¿Qué alumnos y nivel? alumnas, ¿eh? Trabajan los problemas de género, la perspectiva de género, el problema, los problemas de la visión masculina, machista de la sociedad, trabajan mucho sobre estos temas. Más Y o menos, ¿qué edades son los estudiantes? de todo, o sea, primaria y hasta el bachillerato, Órale, ¿eh? órale. Entonces hay premios por Mira, edades, digamos, ¿vale? Y esto hace son 6 ediciones ya. Yo estuve también dando los premios en la primera y de jurado y aluciné con las visiones desde los más pequeños a los más mayores. Ellos utilizaron además una historieta mía que es Help, que es un momento en el que yo mando a los cómics y los editores y el mercado a hacer gárgaras con esa historieta en la que como una protagonista de historieta, una heroína, empiezo a hablar situada en ese papel, quejándome de ¿y por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué me tiene que hacer lo otro? Y salgo de la historieta esta porque esto no me gusta. Ah, pues ahora a la de chicos, ahora a la de aventuras, tal. Y va fallando todo en todas partes, ¿no? Y al final, cuando voy a contar algo mío, me dicen sí, pero desnúdate que se te vea mejor. Y entonces digo, bueno, pues a tomar viento, ¿no? O sea, no hay manera con esto, ¿no? Y esta historieta ellos, en el colegio, bueno, los organizadores, con ella hicieron un vídeo y la pusieron en la clausura de los premios, del primer premio, ¿no? Y los chavales alucinados con ella, ¿no? Y me encanta, pero quiero decir que sí que se está dando en las escuelas.
una exposición mía retrospectiva, ya en 2014 empezó a pasar, lo hacía son iniciativas institucionales. El Ayuntamiento de Cornellá, me hizo una exposición retrospectiva y luego la pasó por todos los institutos. Cornellá es una ciudad limítrofe con Barcelona, ¿no? Y entonces lo pasó por todos sus institutos. Luego esta exposición ha ido por toda España y ha ido al País Vasco y ha ido a muchos sitios, pero general, de adulto. Pero allí fue específicamente a institutos. Y, conozco más iniciativas, hay bastantes iniciativas de ayuntamientos, de bibliotecas, del sistema institucional, porque en este momento también se está reforzando el instituto, hay una consellería de igualdad. En este momento se acaba de crear una consellería de igualdad, que supongo que aún reforzará más todo esto. Mira, yo de aquí, lo que pasa es que lo que yo te recomiendo no lo vas a poder encontrar, porque claro, de Nuria Pompeya, que a mí me parece fundamental para las niñas, no se ha reeditado. Entonces no sé si se lo puedes encontrar o que igual se puede encontrar por internet. No creo porque te digo que busqué el tuyo, busqué ese de Mata Hari, está carísimo, carísimo. Entonces, Sí. no. Bueno, pero entonces algo internacional, o sea, algo Sí, así como... no, espera, pero Mata Hari es caro porque es nuevo. Pero lo que puedas encontrar de Nuria, que podrás encontrar alguna cosa, voy a buscar. lo encontrarás barato porque es de la época, es de segunda mano, de lo que sea. Okay. Igual que el Tótem Especial Mujeres, que te habrá salido bien también. O No, los derechos de la mujer también. fueron digitales, ¿eh? Ah, Ujú. pues hay un todo colección o todo colección y en Amazon también los encuentras que te los envían y están en buenas condiciones, te envían en buenas condiciones la revista y te cuesta a lo mejor 5 euros, 7 euros. Ok. Y los libros te pueden costar 12, 14, no sé, algo así. Y, y libros de Nuria Pompeya, están Mujercitas, hay muchos. Bueno, ¿qué te diría? María Colino me parece muy interesante, pero también has de encontrar porque es de los años 90. De Ana Miralles, para entrar en el cómic, no es que sea pedagógico, porque Ana Miralles hace cómic comercial, buenísimo. Y ella se propuso el reto de ser tan interesante como Hugo Pratt o como Milo Manara, que son sus ídolos, ¿no? Y entonces ha llegado a esa categoría, llega a esa categoría perfectamente internacional, pero no es un cómic ni feminista ni es un cómic pedagógico, es un cómic de aventuras, pero está bien, o sea. ¿Qué más te diría? Ana Peñas a mí me parece interesantísima. Yo te voy a decir españolas, porque son las que, claro, si te digo, a mí Chantal Montelier me parece muy importante y Nicole Clavelú, pero en el sentido pedagógico o en el sentido de contactar ahora, no me parecen tan buenas como estas que te digo, pero sí, porque me parecen más faltas de rodaje, pero interesantes. Tenemos a Raquel Riva Rossi con Lola Vendetta, que no es entre cómic e ilustración, utiliza el lenguaje del cómic y como cómic es raro y como ilustración no es una ilustración porque es una serie de chistes que te cuentan quién es esta chica, ¿no? O sea, todo un personaje. Y se llama Más vale Lola
más vale sola que mal acompañada, y tacha el sola y pone Lola, ¿no? Porque ella es Lola. Más vale Lola que mal acompañada. Y es de humor y tiene mucha gracia. Eh, y les gusta mucho a las niñas porque es muy empoderada. Da mucha, da mucha fuerza de... ¿Quién más? Antonia Santaolalla. Me gustaría acordarme de esta mexicana, por favor. Luego, pero ya es que todo lo que te voy a decir son, bueno, Laura Pérez Bernetti también. Laura Pérez Bernetti, lo que pasa es que no es de niños, claro, no es de niños, es adulta, pero Laura Pérez Bernetti hace todo un trabajo con poemas. De hecho, Laura empezó haciendo en el Víbora erotismo, pero luego ha ido derivando y hasta ha creado un estilo que es el poemic, y es que trabaja sobre poemas y trabaja con, por ejemplo, haciendo biografías poéticas, ¿no? O sea, por ejemplo, de Pessoa. Hace una biografía de Pessoa que es todo un... Hace una biografía de Mayakovsky, que me salía el nombre, que también es preciosa. Bueno, tiene una obra muy extensa, o sea que de Laura puedes encontrar muchas cosas, pero todo es de adultos, todo es de adultos. De adultos no solo porque una niña de 15 años puede leer todo, pero que le interese es otro tema. Entonces, igual que la Raquel Rivas-Rossi, seguro que le interesa, o la Moderna de Pueblo, que no sé si las conoces. No. Pues hablan de las cosas de las chicas de ahora, o sea, y simplemente las llevan a la locura, ¿no? O al absurdo, o al chiste, y eso tienen mucha gracia. Pero a mí me interesan todas las otras que te he dicho, ¿no? O sea, me interesa como chiste, me parece buenísima Nuria Pompeya, como contenido, la Claire Bretécher, por ejemplo, ¿conoces a Claire Bretécher? Y Por el las, tótem. y Por el tótem. He las, visto más trabajo, la voy a buscar bueno, más pero tarde. ella tiene toda una colección de Los Frustrados que hablaba de la gente progre, mujeres y hombres, ¿no? Que como ya están liberados, pero entonces unos y otros caen en unos errores brutales, generalmente de clase además, ¿no? Entonces, pero tiene un gran sentido del humor para reírse de nosotras mismas, ¿no? Para reírnos de nosotras. Y Chantal Montelier, bueno, son cosas que a las niñas de 15 años no creo que les interesen, pero hace una ciencia ficción negra, ¿sabes? Que a mí me parece importantísima para aquel que le guste el cómic conocer todo esto, porque además es visto de un punto de vista muy diferente que el habitual, ¿no? Pero claro, para iniciar a las niñas en leer cómic me parece más llamativo para que se enganchen con estas jóvenes que con un trabajo que es para adultas, que es para ya mujeres adultas. Hay un libro que sí, que se puede, mira a ver si lo tengo por aquí. Órale. Los derechos de la mujer, que es del 92, o sea, es antiguo, pero este sí que lo encuentras todavía, me parece, por internet. Aquí también es como el Tótem Especial Mujeres, hay una historia de cada una, pero la mía es muy adecuada para esa edad, por ejemplo, ¿no? O sea, es otra historia de las princesas, ¿no? Bien en tu presentación, ¿no? Exacto, la has visto en mi presentación, sí, exacto. Y pues este lo encuentras aquí y hay una historia de cada una.
que son interesantes todas, ¿eh? Y les pueden gustar todas. Esta es de Mariel. Ok. Esta es de Laura. Esta es una italiana. A ver, te diré quién porque no me acuerdo. Ah, sí, claro. Cinzia Gigliano. Y esta debe ser Annie Getzinger. Sí. Entonces, hay un montón para empezar.